una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Sin Miedos y de Pie es un podcast pensando en mujeres como tú y como yo que todos los días coexistimos desde distintos lugares. Hoy tenemos medicina. Amigos, los saludo con muchísimo gusto. Me encanta saludarlos, me encanta estar en contacto con toda la gente que sigue la frecuencia a través de las redes sociales. Estamos muy felices siempre de generar contenidos para todos nuestros amigos de las plataformas digitales. Y además, pues recordarles que le den like, que compartan, que nos dejen todos sus comentarios, porque de verdad que el programa de hoy va a ser muy nutritivo para muchas mujeres y muchos hombres que nos están escuchando en este momento o que van a ver la retransmisión. Y además recordarles que estamos en las diferentes plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok. Oigan, ¿a qué invitadaza tenemos el día de hoy? Pues a una invitada que ya habíamos en algún momento, doctora, tenido la oportunidad de compartir espacios radiofónicos y que hoy me da muchísimo gusto tenerla aquí. Es Mirna Yolanda Casares Hernández, ginecobstetra. Y bueno, pues ella tiene una amplia trayectoria ya en términos de ginecología. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante que vamos a compartir con todos ustedes. Pero doctora, bienvenida a este espacio, qué gusto. Muchas gracias, un placer nuevamente estar aquí contigo. Qué gusto tenerla aquí en esta transmisión especial en donde vamos a hablar de un tema que creo que cada vez, si bien se han hecho muchos espacios para hablar del tema, todavía falta porque hay muchos tabús, hay muchos mitos y vamos a descubrir en esta cápsula de qué va el tema del día de hoy. Las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual generalmente se adquieren por contacto sexual. Las bacterias, los virus o los parásitos que causan las enfermedades de transmisión sexual pueden transmitirse de una persona a otra por la sangre, el semen o los fluidos vaginales y otros fluidos corporales. En ocasiones, estas infecciones pueden transmitirse de forma no sexual, como de madres a hijos durante el embarazo o trabajo de parto, o a través de transfusiones de sangre o mediante agujas compartidas. Hoy en la cabina hablaremos de enfermedades de transmisión sexual, sin miedos y de pie. Pues así es, doctora. Hoy vamos a hablar de las enfermedades de transmisión sexual. Un tema que a todos nos debería de estar ocupando. Claro, ¿verdad? Sobre todo por la frecuencia de las infecciones de transmisión sexual. Yo creo que es de las consultas más solicitadas. Y esto es una pandemia a nivel mundial, tal vez por la movilización de la población en general. Hay muchos factores de riesgo. El inicio de vida sexual a temprana edad, la promiscuidad sexual, el tener múltiples parejas, también pues el hecho de los métodos anticonceptivos. Yo creo que se malinterpreta un poco en el sentido de pues se están protegiendo para evitar un embarazo, pero no infecciones de transmisión sexual, a excepción del preservativo. Doctora, en la actualidad nosotros vemos cada vez más un inicio a la sexualidad más temprana. Y este inicio a la sexualidad más temprana tiene que ver con múltiples factores en el caso de nuestro México. Cada vez vemos casos de pequeñitas donde están explorando su sexualidad mucho más jovencitas que antes, pero esto no necesariamente significa que sea con información. A veces es sin ninguna información. ¿Qué estadísticas tenemos? ¿Cuál es la edad en la que hoy en día nuestras niñas y nuestros niños jóvenes están empezando su vida sexual? ¿Y cuál cree usted que sea el principal detonante de que cada vez tengamos más casos de una vida adelantada sexualmente? Desafortunadamente sí es a muy temprana edad, estamos hablando 14, 15 años. Yo creo que interviene mucho
pues lo que son las redes sociales, la información, que prácticamente tienen acceso a todo tipo de información. Desafortunadamente ellas pues no se revisan, no se checan. Como son menores de edad, pues procuran hacerlo de forma pues que no se den cuenta, ¿no? Sobre todo los papás. Los papás, así es. Entonces, muchas veces tienen síntomas y a veces se automedican. Y en algunas ocasiones, pues no acuden a la revisión. Entonces eso se va haciendo más crónico. Y más cuando hay varias parejas sexuales, que es lo que está ocurriendo. Y entonces estamos hablando, doctora, que si a los 14, 15 años alguien se aproxima a la sexualidad, seguramente no hay mucha información, seguramente la información que llega es uno, o por las amigas, por los amigos, por lo poco que van explorando en las plataformas digitales y poco se ocupan de su salud sexual como adolescentes. ¿Cuáles son las principales enfermedades de transmisión sexual y en qué edades son más proclives las personas a desarrollarlas? Principalmente durante la vida sexual activa, que es como de los 15 años a los 45, es más frecuente, pero bueno, puede ocurrir a cualquier edad. Existen varias enfermedades de transmisión sexual, existen virus, bacterias, hongos, parásitos, enfermedades como la sífilis, que es una espiroqueta. Son varias las infecciones. Por ejemplo, las bacterias. Dentro de ese grupo de las bacterias hay varios tipos. Está la Gardnerella vaginalis, la Chlamydia trachomatis, uveoplasma, son varios la gonorrea, que es muy frecuente. Estas bacterias se transmiten por contacto sexual. Por ejemplo, la Gardnerella vaginalis, que es muy frecuente, por lo regular presentan leucorrea. Leucorrea le llamamos al flujo que no es normal. Sí. Ajá. Este flujo puede ser de color grisáceo, con cierto olor a pescado. Uh-huh. Puede causar ardor, comezón, y estas molestias incluso se puede confundir con una infección de vías urinarias, o sea, producirse una uretritis por la misma infección. Entonces, este tipo de infecciones, si se quedan o si continúan o continúan en evolución, pueden avanzar a una cervicitis, o sea, pueden ascender de la vagina hacia la cavidad uterina, una endosalpinx, y producir una enfermedad inflamatoria pélvica, que ya es como más delicado. Entonces, este tipo de infecciones pueden alterar todo lo que es el endometrio, la cavidad uterina, pueden incluso hasta destruir las trompas y producir infertilidad. Producir abscesos en lo que es la cavidad pélvica. Entonces ya son enfermedades como un poquito más fuertes. Oigan, a mí me encantaría que hoy que tenemos aquí a la doctora Esmirna, que es especialista, que por favor, si es que les da pena, a través de los mensajes en Facebook, nos puedan mandar un WhatsApp 7224 73 22 20. Ya lo dejamos aquí en el chat para que de verdad, con toda confianza, la edad que ustedes tengan, no tengan ningún prejuicio, mándenos un mensajito privado y nosotros lo vamos a estar leyendo aquí con la doctora para que ella nos pueda dar pues alguna idea de lo que podemos hacer, cuál es el protocolo a seguir. Ahora, doctora, es bien interesante porque muchas veces cuando nosotros tenemos una vida sexual con alguien, a veces confiamos en nuestra pareja, ¿no? Decimos, sí, bueno, es mi pareja, es mi novio, es mi novia, seguramente me va a cuidar, pero yo no sé si esa persona a su vez tiene relaciones con otra persona y esa persona a su vez tiene relaciones con otra y otra y otra. Entonces, exacto. Es decir, doctora, creo que aquí sí vale mucho la pena recalcar en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, que es un tema de salud personal, que tenemos que aprender a cuidarnos y no dejar en las manos del otro nuestra responsabilidad sexual. Muchas veces, y parte de
de los usos y costumbres que tenemos en nuestro México es que no se usa condón porque no se siente igual. No se usa condón porque ¿cómo? ¿No confías en mí? ¿Cómo? O tú con quién más estuviste. Todo este tipo de estigmas, doctora, y de prejuicios sociales llevan a algunas hombres o mujeres incluso a tener relaciones sin una prevención de condón o de algún método que nos permita reducir las posibilidades de una enfermedad de transmisión sexual. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Cómo tendríamos que vivir nuestra vida de una manera plena, si es que ya vamos a iniciar nuestra vida sexual, para bajar los niveles de posibilidades de una enfermedad? Sí, eso es sumamente importante. Es muy importante el autocuidado. También el problema que existe con las infecciones de transmisión sexual es que muchas son asintomáticas. Entonces no tienen molestia. Por lo regular los hombres dicen yo estoy bien, no tengo ninguna molestia, no tengo nada y por lo tanto pues no tomo medicamento. Entonces este tipo de situaciones, yo creo que es importante el acercarse a los centros de salud, con los ginecólogos, ginecólogas para una revisión completa. Normalmente la vagina es una cavidad húmeda. Ajá. Hay una flora normal dentro de la vagina. Esto normalmente es por lactobacilos. Tiene un pH ácido como de 4.5. Entonces, estos lactobacilos son como bacterias buenas, digámoslo así, en la vagina. Entonces hay un equilibrio dentro de esa vagina y el hecho de que haya secreción o que esté húmeda es normal. El problema es cuando ese equilibrio se altera por otros gérmenes de transmisión sexual, donde ya predomina cualquiera de las bacterias que mencionamos, o bien virus, por ejemplo, el virus del papiloma humano, el herpes genital, que estos dos virus ya no se quitan, son permanentes, pues, se quitan las lesiones, pero pues esa infección ya queda ahí de forma latente. Entonces hay que estarse checando con mayor frecuencia. También existen parásitos de transmisión sexual, como aparte del parásito también está el hongo, aunque el hongo normalmente puede deberse a otras situaciones. Sí se contagia por contacto sexual, pero también el hongo se encuentra en el intestino, puede haber otros focos infecciosos. Hay condiciones en las cuales el hongo puede crecer, por ejemplo, en las pacientes que tienen diabetes, en el embarazo. Son condiciones o factores predisponentes para el hongo. En personas que están comprometidas, inmunocomprometidas, como VIH, que tienen algunos tumores, que bajan las defensas, puede aparecer el hongo. O bien cuando tienen tratamientos con antibiótico, también puede aparecer el hongo. Entonces, no es exclusiva de transmisión sexual, pero pues claro, también se transmite por contacto sexual. Ahora, doctora, en ese tenor, por ejemplo, aquí nos llega una pregunta. ¿Por qué afecta más el virus del papiloma a las mujeres que a los hombres? ¿Esto es cierto? O sea, ¿las mujeres estamos en desventaja frente a las enfermedades? No. El virus del papiloma, hay más de 100 tipos de virus. Entonces estos se clasifican por virus de bajo riesgo, sí, mediano riesgo y alto riesgo. Esto es muy importante, el virus, porque es un precursor del cáncer genital, cáncer cervicuterino, cáncer de vagina, de vulva. Entonces, como hay más de 100 tipos, sí tenemos que identificar qué tipo de virus es, pero afecta también tanto a los hombres como a las mujeres. Por ejemplo, hay virus como el número 611 que producen verrugas o condilomas en la vulva o en la vagina también, en el pene también, alrededor del glande producen lesiones como crestas alrededor en los hombres. También pueden aparecer en el prepucio, en los testículos, o sea, en el cuerpo del pene, o sea, también en los hombres
se desarrollan este tipo de lesiones. No generan tanta molestia como dolor, ¿no? Pero sí puede haber un poquito de comezón, pero lesiones depende del número, del tipo de virus que hay. Los virus de bajo grado por lo regular no producen lesiones importantes. Entonces, eso se detectan. Por ejemplo, hay virus que no producen verrugas. Entonces, ahí la importancia de ir a hacer un Papá Nicolau, una colposcopía, y por medio de esos estudios podemos hacer el diagnóstico. Puede haber lesiones, por ejemplo, en el cérvix de una verruga plana que no da molestias, que no da síntomas, que no hay verrugas afuera, pero ahí está la lesión. Y, por ejemplo, doctora, 2 preguntas. ¿El condón sirve para evitar las enfermedades de transmisión sexual? Es decir, usando condón ya la libré. No al 100, no al 100. Por ejemplo, en infecciones virales como estamos mencionando el virus del papiloma y el virus herpes simple o el tipo genital, en el herpes las lesiones aparecen en la vulva, en el monte de Venus, en los labios mayores. Entonces el contacto físico no es, o sea, el preservativo no es suficiente para proteger. Incluso en los hombres también, o sea, puede tener lesiones. Por ejemplo, el herpes por lo regular se caracteriza por vesículas, como de agüita, como el herpes labial que sale vesículas de agüita. Este es tipo 1, el labial, y el tipo 2 es el genital, pero es sumamente doloroso. Se ve como si fuera un racimo de uvas, así pequeñitas. Se rompen las vesículas, sale secreción y bueno, con virus, y entonces quedan ahí ya úlceras. Son muy dolorosas. Entonces, ya una vez adquirida esa infección, puede haber rebrotes. Rebrotes cuando bajen las defensas, en una menstruación, puede volver a otra vez a surgir estas lesiones que son muy dolorosas. Y en los hombres igual. Yo creo que en los hombres sí es importante, ya una vez que se hizo el diagnóstico en la mujer, siempre hay que dar tratamiento a los dos. Y eso muchas veces no ocurre. Entonces hay mucha recidiva de infecciones, porque se curan, están bien un tiempo y luego otra vez. Entonces siempre el tratamiento es para los dos. Y entonces, a ver, doctora, ¿qué sería lo recomendable? Porque ahora también hay una gran frecuencia y prevalencia en las enfermedades vía oral, ¿no? Sí. O sea, hubo una época, por ejemplo, en los años 80, donde todo el movimiento hippie, la libertad sexual y demás, que empezó a haber un movimiento social, ideológico, de libertad femenina, de poder explorar nuestra sexualidad libremente. Empezamos a ver casos de SIDA, por ejemplo, que hoy en día, afortunadamente, creo que la ciencia ha avanzado de una manera tan en beneficio de que ya hay medicamentos que puedan ayudar a tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, ahora la prevalencia también tiene que ver con las enfermedades de transmisión sexual oral. Mi pregunta sería, doctora, ¿qué tendríamos que hacer en un escenario idóneo para que disfrutemos de nuestra vida plena sexualmente sin estar temerosos de que nos vamos a enfermar, pero sí ocupándonos de nuestra propia seguridad? Lo ideal es ir a consulta antes de iniciar vida sexual, o sea, en pareja. Eso sería lo ideal. Hacer los estudios pertinentes, ver que todo esté bien. Eso sería lo recomendable, pero pues no ocurre eso. Entonces, pues está uno en una relación, no sabe uno los antecedentes. Incluso hay parejas donde no son dos, son más gente. Entonces, cuando hay una infección de transmisión sexual, pues es todos están incluidos. Y uno a veces da tratamiento a la paciente o al esposo, pero regresan las infecciones porque hay más gente involucrada. Entonces, eso es, pues como comentabas al principio, hacerse responsable de la sexualidad, de la salud, que es muy importante, el estarse revisando. Por ejemplo, en las mujeres el Papá Nicolau es sumamente importante
aunque no tenga uno molestias, flujos, nada, que esté uno bien, tiene uno que ir a revisión cada año si todo viene bien. Y aunque sea incómodo, doctora, ¿verdad? Un poquito de incómodo, no es doloroso, pero sí un poquito de incomodidad, bueno, el espejo, pero sí es muy importante. El Papá Nicolau, y dependiendo, de preferencia es mejor que lo tomen pues con un médico, porque muchas veces se toman los estudios en el laboratorio y es mejor la observación completa, ¿no? Si hay flujo, si hay mal olor, si hay alguna úlcera, si hay alguna lesión, verrugas, cosas que a lo mejor pueden pasar desapercibidas en el laboratorio. Salimos, doctora, a las calles de Valle de Bravo y le preguntamos a la gente porque una de las partes fundamentales de estos espacios es poder dar voz a la ciudadanía, saber desde dónde percibimos los temas que vamos trabajando. Y le preguntamos a la gente qué enfermedades de transmisión sexual. Así que vamos a descubrir qué nos dijeron, qué enfermedades de transmisión sexual conocen a los que contestaron a nuestro sondeo. Salimos a las calles de Valle de Bravo y les preguntamos qué opinan del tema y esto fue lo que dijeron. Conozco la enfermedad que se llama sífilis, gonorrea y sida. Algunas enfermedades de transmisión sexual que conozco son clamidia, herpes genital, gonorrea, VIH-Sida, virus del papiloma humano, ladillas, sífilis, tricomoniasis. Bueno, la única que más o menos estoy informado es el SIDA, que básicamente pues hoy en día hay tratamientos que te pueden ayudar a seguir con tu vida normal. Ya no va a ser la misma de antes, pero tú vas a seguir teniendo una vida normal con tus cuidados. Creo que nada más conozco esa y sí, nada más conozco esa. Pero, o sea, cualquier enfermedad que te pueda dar, yo siento que hay maneras de prevenir antes de llegar a eso. Hay infinidad de métodos anticonceptivos que te pueden ayudar a no llegar a esa enfermedad de transmisión sexual. Sin miedos y de pie. Oigan, pues muchísimas gracias. Gracias a la gente que comparte con nosotros sus comentarios. Pues doctora, parecería que cada vez hay más información. Así es. Y mi pregunta es si en las consultas, es decir, si en los casos hay menos prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, aun cuando hay mucha información, ¿o no? Pues no, desafortunadamente no. Yo creo que al momento de ponerlo en práctica es donde se falla. O sea, no sé, el confiar, no sé, se les hace fácil que todo va a estar bien. El a mí no me va a pasar. Exacto. O nada más es una vez. Sí. O nada más es, ¿no? Como dicen, poquito, sí. Nada más entró. Doctora, ¿una enfermedad de transmisión sexual puede ser solo en la primera relación sexual? Sí, claro. ¿Puede ser solamente una entrada y salida? Claro, incluso el contacto físico, por ejemplo, lo que mencionábamos, sí. Por ejemplo, de los virus, el herpes, las lesiones, las vesículas se encuentran en la piel. Entonces, puede haber al contacto físico, puede transmitirse sobre todo el virus, por ejemplo, el virus del papiloma también, el hongo, o sea, todos estos microorganismos con el frote de piel con piel o de mucosas, con eso es suficiente para que pueda haber contagio. Entonces, sí, yo creo que para estar como más tranquilos y todo, lo ideal sería acudir en pareja, claro, ¿no? A revisión, hacerse los estudios y bueno, yo creo que eso ya daría más tranquilidad. Claro. Y veo que sí conocen las infecciones, están pues enterados, mencionaban la clamidia, que ya mencionamos. Este tipo de infecciones como la clamidia, aparte de que causa infertilidad, puede causar también abscesos pélvicos, o sea, bueno, a través del dispositivo, por ejemplo, las infecciones pueden subir a través de los hilos, de la vagina subir hacia el cérvix, y puede causar endometritis y así seguirse hacia las trompas y hacia la cavidad pélvica,
y generar pues abscesos, enfermedad pélvica inflamatoria. Doctora, aquí nos preguntan, ¿tiene que ver la higiene? ¿Tiene que ver, uno, la higiene de la persona y dos, la higiene del lugar en donde esté uno? Sí, por ejemplo, para infecciones por hongos sobre todo, sí tiene que ver mucho la higiene. Muchas veces tanto hombres como mujeres hacen ejercicio, sudan, y se quedan con la ropa húmeda, se quedan con el sudor, no se la quitan pronto, se esperan hasta que se seque la ropa. Entonces esos sí son factores de riesgo porque el hongo puede desarrollarse ahí, sobre todo por ejemplo en la licra, en la mezclilla. Entonces, los pantalones muy ajustados, la falta de ventilación, sí. Eso sí puede generar o condicionar una infección micótica. Entonces sí influye la higiene en ese sentido. Termina uno de hacer ejercicio, ya te cambias, sudaste, te cambias. Lo ideal sería pues, bañarte, un baño rápido y ropa limpia, ¿no? Que usar ropa interior de algodón. Hay mucho en torno a las duchas vaginales, doctora. Se pusieron de moda en un tiempo. Yo he escuchado a algunos médicos que no las recomiendan tanto porque altera el pH, exacto, porque ya naturalmente nuestra vagina tiene ciertos elementos que nos ayuden como de protección. ¿Qué opina de las duchas vaginales, doctora? No son muy recomendables. Lo que comentábamos hace rato, adentro hay un equilibrio en la vagina, o sea, la flora vaginal normal, los lactobacilos, las secreciones de las glándulas de Bartolini, de Skene, todas esas glándulas, hay un trasudado también de las paredes vaginales, un trasudado intersticial, toda esa humedad y los lactobacilos con un pH ácido es un equilibrio que hay adentro de la vagina. Si eso se altera aplicando duchas vaginales, vinagres, todo eso se altera y se puede generar infección. Infección sobre todo micóticas son las más frecuentes. Porque, por ejemplo, infecciones como los virus que mencionábamos, el VIH, todo eso es por contacto directo durante el acto sexual. Entonces, lo que son las duchas más bien barren con la flora normal y entonces es más propenso a infecciones, sobre todo micóticas. Ahora, doctora, me encantaría que nos pudiera ilustrar dentro de todo este tema que aún sigue siendo tabú en muchas familias, en muchas zonas de nuestro México, si bien ya se habla con un poquito más de naturalidad, y que creo que sí sería preponderante que los papás creen estos vínculos de comunicación con sus hijos para que no se estigmatice y que también como sociedad no estigmaticemos tanto el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Me encantaría que nos pudiera ejemplificar, doctora, casos que usted ha tratado, digamos, en los que hemos recurrido, es decir, ¿cuáles son los escenarios en los que la falta de información nos lleva a hacer algo en contra incluso de nuestra salud? Es decir, me llama la atención que usted hablaba de vinagre. Es decir, hay personas que llegan a lavarse con vinagre. ¿Cuáles son los escenarios que usted ha percibido de lo que llegamos a hacer por desconocimiento? Sí, utilizan duchas vaginales con vinagre, se automedican, van a la farmacia, compran una pomada, se la aplican, me imagino que investigan en internet o prácticamente se automedican. Entonces eso sí no es como muy correcto. Incluso he visto mujeres que utilizan, por ejemplo, el miconazol o cualquier pomadita. Es que la uso por si me da comezón o cuando tengo molestias. Y esos tratamientos así no es así como cuando tengo molestias me la aplico. Y no es generar resistencia en los gérmenes. O sea, se debe de aplicar un tratamiento completo para la enfermedad que tengan, que se quite por completo y bueno, seguir su vida normal. Pero así de que días sí, días no, o sea, eso es muy malo porque no es una crema cualquiera, estamos hablando de medicamentos antimicóticos
antibióticos. Entonces, el automedicarse, pues sí trae es más perjudicial que beneficio. Doctora, ¿qué opina de la depilación en las zonas íntimas? Lo ideal es recortar el vello, puede ser lo más cortito que se pueda, no sé, con tijera, porque el vello está por algo ahí, Sí. ¿no? Sirve de protección. Pero el hecho de usar rastrillo, ceras, cremas, muchas veces lastiman la piel, irritan la piel, y eso puede generar infecciones. Por ejemplo, he visto, y es muy frecuente, pacientes que tienen infección por virus del papiloma, tienen ya condilomas, tienen verrugas, y esos pueden ser verrugas aisladas, y a veces ellos mismos, o las pacientes, tanto hombres como mujeres, el hecho de intentar quitárselas, el rastrillo que a veces las lastiman, esas lesiones, se riega el virus, o sea, esas lesiones se multiplican en la vagina o en la vulva, en el monte de Venus, anales, incluso a veces llega a haber lesiones grandes, como tumoraciones tipo coliflor, producida por virus del papiloma. Entonces, a veces nosotros mismos hacemos que se disemine más, porque al romper o lastimar una verruga, eso hace que salgan más o que crezcan. Entonces no es recomendable usar rastrillos, cremas. Lo ideal, se puede recortar el vello, pero no lastimar como la piel, no irritarla, porque eso es lo que puede generar tanto infecciones como agravar las que ya pudieran existir. Porque además también vino un boom, ¿no, doctora? Como de Sí. la parte estética, y ahora con Sí. este boom, Es muy frecuente la depilación ya está de moda, ¿verdad? Ya Sí. el cabellito y el vello púbico pareciera que ya pasó de moda, pero como bien dice usted, para algo está ahí. Para algo está ahí. Doctora, también ahorita nos preguntaron, retomando una parte del inicio que escuchábamos en la cápsula, las enfermedades de transmisión sexual se pueden contagiar al bebé en el embarazo. ¿Cuáles son qué es lo que ocurre? ¿Qué pasa? Sí, por ejemplo, sobre todo los virus, el virus del papiloma, el virus herpes genital, sí se pueden transmitir. De hecho, cuando hay lesiones por herpes en vulva, vagina, o bien lesiones verrugoides en vulva o en la vagina, la guía es hacer cesárea, o sea, no pasar por el canal de parto, porque al momento de salir el bebé aspira secreciones y eso puede provocar, por ejemplo, el virus del papiloma, laringitis en el recién nacido, producido por virus del papiloma. Y el herpes pues también causa lesiones, o sea, se le pasa el virus al bebé y puede desarrollar lesiones. De hecho, es raro que el herpes cause lesiones incluso en la misma persona, o sea, un herpes genital es raro, pero puede llegar a ocasionar una infección sistémica. Vamos, que se riegue el virus, que se haga. Esto pasa en pacientes inmunodeprimidos, sobre todo en pacientes con VIH. Pueden llegar hasta meningitis y otro tipo de lesiones como ya más graves, que afortunadamente no son frecuentes. Pero sí, este tipo de infecciones pueden afectar al recién nacido. Ahora, por ejemplo, la clamidia, gonorrea, los parásitos, la Gardnerella vaginalis, que es también muy frecuente. Este tipo de infecciones pueden causar alteraciones en lo que es la bolsita, en lo que es el líquido, la membrana amniótica, provoca corioamnionitis, y eso puede hacer que se rompan las membranas, puede ocasionar partos prematuros, amenazas de aborto, sangrados, este tipo de infecciones. Entonces, sí, por ejemplo, en el control del embarazo sí hay que estar muy al pendiente de este tipo de enfermedades, para evitar cualquier complicación. Ahora, doctora, por ejemplo, en el caso de las relaciones
que son no vaginales, sino anales, también se puede generar una enfermedad de transmisión sexual. Claro. Porque también hay muchos mitos en torno a eso. Nosotros estamos investigando algunos de los mitos más frecuentes y es, bueno, si lo hago por atrás no voy a tener una enfermedad de transmisión sexual, lo cual es totalmente Es falso. Exacto. ¿No? Sí, hemos visto lesiones perianales, sobre todo de virus del papiloma o puede ser herpes. Igual que en la vagina, perianales incluso en el conducto pasando el esfínter anal, se puede observar lesiones por virus del papiloma, verrugas. Y bueno, también es una predisposición para cáncer. Entonces, en lesiones, hay virus que son muy agresivos. Por ejemplo, el número 16 y el 18, el número 45, 56, son virus de alto grado, que son precursores del cáncer. Entonces, estos virus causan lesiones ya como más aparatosas, sobre todo en el cuello de la matriz. A veces a lo mejor no tanto verrugas, pero sí ya empiezan a generar displasias en el cérvix, en el cuello de la matriz. Y esas displasias o lesiones producidas por el virus, si no se atienden de forma temprana, pues van progresando. Primero es una displasia leve, progresa a displasia moderada, después una displasia severa y después ya se genera lo que es un cáncer in situ. Entonces, sí es progresivo ese tipo de lesiones. Y de ahí la importancia, doctora, como bien dice, de no automedicarse, porque seguramente de momento el malestar puede pasar, pero no, si no hay un tratamiento correcto, va a seguir avanzando. Exacto. ¿Verdad? Oigan, pues los invito, amigos, a que nos escriban 72 24 73 22 20, que ya vi que están muy participativos a través del WhatsApp, y quien desee también lo puede hacer a través del Facebook, y nuestros amigos que sigan la transmisión posteriormente en algún otro momento, también nos invitamos a que escriban, a que compartan, a que todos seamos parte de la información que nos pueda cuidar, que nos podamos ser unas personas de autocuidado sobre todo. Una vez que ya se declara una enfermedad de transmisión sexual, doctora, ¿cuál es el protocolo? Cada enfermedad tiene un protocolo distinto, Sí, claro. Algunos tienen temporalidad distinta, Sí. son curables, no son curables como decía en algunos casos. Así es, por ejemplo en las bacterias y hongos, por lo regular, por ejemplo, la Ganirella vaginalis tiene un periodo de incubación, o sea, esto es de que se contagian, de que están en contacto a que aparecen los síntomas, más o menos como de 7 a 21 días. Entonces, las bacterias, pues sí existe tratamiento, para el hongo también, o sea, existe el antibiótico y antimicóticos. Entonces se da un tratamiento completo a la pareja y pues la infección termina para ahí. No es lo mismo, incluso para los parásitos también, de transmisión sexual. Estos parásitos también tienen tratamiento por completo, cura. La gonorrea igual, o sea, las bacterias, la clamidia, el ureoplasma, son tratamientos completos que con uno es suficiente, ¿no? Pero a la pareja. Sí. Pero en el caso, por ejemplo, de los virus, no. Comentábamos que el virus del papiloma y el virus del VIH, el virus del herpes, ya se quedan ahí. Por ejemplo, el herpes y el papiloma quedan ahí en las terminaciones nerviosas, en los ganglios linfáticos, de forma latente. Se quitan las lesiones, sí, hay que quitar, por ejemplo, las verrugas se pueden quitar con láser, con cauterización, crioterapia, hay diferentes tratamientos, pero hay que remover esas lesiones. Si hay alguna displasia también en el cuello de la matriz producida por virus del papiloma, también se quita, pero el virus queda ahí. Entonces sí hay que estarle dando seguimiento con tomas de Papa Nicolau, colposcopía y en algunos casos biopsia de cervix o de alguna lesión para pues darle seguimiento y ver que no vuelva a haber reaparición de los síntomas clínicos que se observan ahí. La exploración física o el acudir a consulta es muy importante. Por ejemplo, nosotros al revisar podemos ver las características del flujo, el olor, la coloración,
la consistencia. Hay unas que son color amarillo, grisáceos, blancos. Por ejemplo, el hongo puede ser blanquecino, como requesón. Se acerca un poquito, doctora. Sí, perdón. Ajá, como requesón. Entonces, todos ese tipo de manifestaciones clínicas las podemos ver en el consultorio. Claro que ya se puede apoyar uno con estudios, por ejemplo, exudados vaginales, Papá Nicolau, colposcopía, dependiendo del tipo de infección. Oiga, doctora, vamos por los últimos minutillos que tenemos el día de hoy aquí en Sin Miedos y de Pie, que estamos platicando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Se puede embarazar una persona que tenga alguna enfermedad de transmisión sexual, que ya tuvo su proceso? Por ejemplo, hablemos del papiloma, que a lo mejor no ha tenido hijos, pero tiene una enfermedad de transmisión sexual, tiene su protocolo médico. ¿Puede llegar a embarazarse o es más complicado? ¿Y en qué casos hay infertilidad? ¿En qué casos causa infertilidad alguna infección de transmisión sexual, algún virus? Sí se pueden llegar a embarazar, sobre todo cuando se detectan de forma temprana las infecciones y se maneja adecuadamente desde el inicio, donde no hay, la infección es a nivel de la vulva, de la vagina y bueno, hasta ahí. Pero cuando ya es crónico, que como mencionábamos, por ejemplo, el gonococo, que es la gonorrea, el gonococo, la clamidia trachomatis, que son infecciones que sí se tiene que pedir un estudio específico para ese tipo de infecciones. Si causa destrucción este tipo de virus o bacterias o parásitos, ya cuando asciende, que se hace ya algo muy crónico, que ya hay destrucción de lo que es el endometrio, la capa interna del útero, y cuando hay lesiones ya a nivel de las trompas, ya es un poco más complicado porque generan cicatrices. Entonces eso impide la fertilidad. Es una de las complicaciones. Pero esto es sobre todo ya en infecciones pues no tratadas, crónicas. Entonces, por eso la importancia desde el inicio, cualquier síntoma, flujo que no sea normal, mal olor, comezón, ardor, cualquier síntoma es mejor la consulta. Claro. Oiga, doctora, cada vez también escuchamos más prácticas sexuales que pueden derivar, y aquí me permito hacer este mensajito que nos llega, por ejemplo, en el caso de enfermedades, por ejemplo, zoofilia, o sea, un tipo de actividades que no tendrían que ser las comunes dentro de la vida cotidiana humana. Todos esos tipos de práctica que están fuera, digamos, de la normalidad, pueden también generar una serie de virus. Sí, también. Bueno, incluso entre los animales hay virus del papiloma, o sea, hay diferentes infecciones, hay virus, hay bacterias, parásitos, entre ellos mismos, cáncer cervicuterino, por ejemplo, en animales, sobre todo en perros, gatos, gatas. Entonces, sí se puede transmitir a través de los animales también infecciones, pero bueno, ya son prácticas como, claro, no, bueno, ya más raras, ¿no? Sí. Ahora, dentro de la ética que como seres humanos tendríamos que tener con nuestras parejas, doctora, ¿qué sería lo ideal en un escenario, por ejemplo, cuando una persona tiene una enfermedad de transmisión sexual, que ya tiene su protocolo médico tal vez, o que está en el proceso y conoce a una persona? ¿Qué tendría que ser lo correcto para involucrarse emocionalmente con una nueva pareja si es que ya tiene un antecedente de alguna enfermedad de transmisión sexual? Lo ideal sería platicar y comentar el tipo de infección que se padece. La mayoría, obvio, no lo dicen, no lo mencionan, prefieren mantenerlo así, incluso que no se dé cuenta, ¿no? de si hay, por ejemplo, infección de cualquier tipo.
Cuando es bacteriana, cuando es por parásitos y cuando es por hongo, el tratamiento se da por completo y ya. O sea, ya queda curado o curada en este caso. No tendría ya ningún inconveniente en iniciar vida sexual, ya una vez terminado su tratamiento. Pero cuando son infecciones virales... Que supongo ahí, doctora, perdón, que ustedes como especialistas les dicen, ¿no? O sea, Sí. Es decir, este es el protocolo médico y a partir de aquí tú tendrías que esperar un tiempo, o seguir con estudios, o tener una revisión periódica para que vuelvas a iniciar tu vida sexual activa. Sí, así es. Ya vemos, por ejemplo, lo que comentábamos en las bacterias, hongos, parásitos. Estos sí tienen tratamientos completos. Sí. Eso se cura por completo, entonces pueden iniciar su vida sexual sin ningún problema. No así con los virus, que comentábamos que esos son los que se quedan, entonces ahí sí sería conveniente pues comentarlo, que están en tratamiento y en ellos, sobre todo cuando hay lesiones como verrugas y todo eso, ya una vez que se remueven, que se quitan, ellos sí tienen que estar en supervisión. Hay que estarles dando seguimiento, tomando muestras, laboratorios, Papa Nicolau, colposcopías, para darle seguimiento y ver que en realidad ya el virus, no se quita, pero ya quede como de forma latente, ¿no? En esa etapa. Pero sí, lo ideal es involucrar a la pareja. Claro. Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio de Sin Miedos y de Pie. El día de hoy platicando acerca de las enfermedades de transmisión sexual. Muchas gracias a todos los que nos mandaron su WhatsApp. En esta ocasión la gente estuvo menos participativa en el Facebook, que entendemos las circunstancias, ¿verdad? Por el tema que refieren, pero tuvimos una mayor participación a través de WhatsApp. Entonces, pues agradecemos profundamente y por supuesto con toda la discreción que implican las preguntas que nos están enviando. Muchísimas gracias. Oiga, doctora, pues para ir cerrando, ¿qué nos deja de tarea? Y un último comentario que nos llegaba ahorita es que muchas veces da pena ir no solamente al ginecólogo, nos da pena, o a muchos jóvenes les da pena ir a la farmacia por un preservativo. Pero más vale aguantarse esa pena que posteriormente tener una pena más grande con una enfermedad de transmisión sexual. Claro. ¿Verdad? Sí, así es. Yo creo que lo más importante es pues precisamente quitar la pena, hacerla a un lado, acudir a revisión ante cualquier síntoma y aunque no tengan síntomas, porque como ya mencionamos, gran parte de las enfermedades de transmisión sexual son asintomáticas. Entonces ahí no hay manera de saber cómo estás hasta que no vas a una revisión. Y lo ideal ahí, doctora, sería que una vez que iniciemos nuestra vida sexual activa, ir a un chequeo cada cuándo. Así es. Si todo está bien, es anual. Cada año, Papa Nicolau, colposcopía. Si ya hay alguna situación, bueno, ya se va dependiendo de pues, la enfermedad o la infección que tengan, ya se va citando, ¿no? Pero si todo está bien, todo normal, cada año. Y bueno, pues hacer una sociedad donde me cuidas, te cuido, nos cuidamos, en pareja disfrutamos, en pareja nos cuidamos, en pareja pues vamos a hacer nuestras revisiones y ese sería el verdadero amor, el verdadero compromiso de una pareja en la sexualidad. Doctora Esmirna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Gracias. Y nosotros nos despedimos de este Sin Miedos y de Pie. Después van a ver la repetición en las diferentes plataformas digitales. Gracias a todo el equipo, Alma Peña, gracias a Cristian, muchas gracias a Johan. Pásenla muy, muy bien. Hasta la próxima. Sin Miedos y de Pie es una producción de la agencia de comunicación Guille Hernández. Síguenos en las distintas plataformas digitales, Spotify, Facebook e Instagram. Sin Miedos y de Pie.